Bienvenidos a todos a otro podcast de Crianza Segura con las psicólogas Mónica Brocal y Diala Castro. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el tema de comunicación y de conversaciones importantes que tenemos que tener con niños y adultos justamente para la prevención del abuso. Este mes en Costa Rica es el Día de la Niñez. Sabemos que hay diferentes fechas en diferentes partes del mundo, pero pensamos qué mejor ocasión que esta para hablar sobre el tema de seguridad, porque qué mejor regalo podemos dar que una niñez feliz y segura. Y por eso queríamos hablar sobre un tema que muchas personas se han aproximado a hacernos, que es cómo hablamos de estos temas con nuestros hijos o con nuestros alumnos o nuestros sobrinos. Muchas veces cuando hablamos de temas de bullying, de prevención de abuso, de situaciones de riesgo, de no guardar secretos o invitarlos a contarnos algo que tal vez pues les da pena o se sienten mal al respecto, ¿verdad? ¿Cómo empezamos estas conversaciones de una forma de que no intimidemos más bien al niño o al adolescente que no quiere hablarnos, sino cómo invitarlos a tener esa comunicación abierta con nosotros? Entonces, justamente quería hoy preguntarles a Mónica de Alá si tienen algunos tips para nosotros de cómo podemos empezar e iniciar este tipo de conversaciones en nuestras casas y en nuestras aulas. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es posicionarnos como una escucha atenta y alguien que tiene una disposición para seguirle la pista al niño, a la niña o al joven, ¿verdad? Si creamos un ambiente en donde nos posicionamos como una persona que va a escuchar y que no va a regañar, ni se va a poner demasiado ansiosa, ni va a insistir demasiado, vamos a tener una mejor respuesta. Siempre tenemos que ver qué tan lista está esta persona para poder conversar en ese momento y qué tan propicia es la situación para que de verdad la persona se sienta cómoda conversando. Entonces, es importante escoger un buen momento y hacer un planteamiento suave del tema. Si de entrada, ¿verdad? Empezamos, bueno, es que quería hablarte de eso, que qué barbaridad, que no sé qué, que, ¿verdad? Probablemente lo que recibamos sea como una amenaza, como una defensa a una amenaza, y lo que queremos más bien es crear un ambiente donde haya mucha apertura para poder conversar de esto y que se sienta también como un ambiente seguro. Estos son temas difíciles y vulnerables tanto para los adultos como para los niños y niñas, y entonces es importante que lo hagamos en un espacio que sea seguro, dándole a entender a la persona con quien estamos conversando de que es un espacio en donde no va a recibir regaños, donde no va a recibir órdenes, donde no va a recibir frases como, ay, pero ¿por qué hiciste eso? O cuestionamientos a su comportamiento, sino que más bien lo que va a recibir es una persona que está dispuesta a escuchar, entender que es una persona que está teniendo una conversación vulnerable y que lo que va a recibir es apoyo, ¿verdad? Creo que también es importante enmarcar en la conversación un espacio de confidencialidad, ¿verdad? De decirle lo que me vas a comentar, ¿estás seguro conmigo? Si lo voy a comentar con otras personas es para protegerte y yo te voy a explicar por qué, ¿verdad? Como por ejemplo, si vamos a hablar con un hijo o una hija sobre algo que pasó en la escuela, es importante explicarle, yo no voy a llamar a todos los papás y les voy a empezar a contar lo que me estás diciendo, pero sí es importante que yo le hable esto a tu maestra, ¿estás de acuerdo? ¿Qué sentís al respecto? ¿Verdad? Como esa parte de explicarle cuál es el límite de lo que nos va a contar y hasta dónde va a llegar esa información y qué uso vamos a hacer al respecto. Una buena puerta de entrada a veces para estas conversaciones, especialmente cuando lo hacemos más de forma preventiva, eh, y es difícil plantear estos temas de la nada, ¿verdad? Como adultos, que también son temas que a nosotros nos pueden costar por nuestras propias experiencias o faltas de información. Una buena estrategia es usar a veces material, ¿verdad? Entonces podemos usar, por ejemplo, libros o historias de otras personas, etcétera, como para poder abrir una puerta a hablar de estos temas difíciles. Un ejemplo muy concreto, por ejemplo, esta chica gimnasta Simone Biles, ella vivió una situación, ella y sus compañeras de equipo vivieron una situación muy fuerte de abuso con el médico del equipo de gimnasia. Esto es algo totalmente público, por eso lo hablo. Eh, por ejemplo, leer un libro, una biografía de ella, algunos libros inclusive hacen mención sobre esta situación, entonces uno podría, por ejemplo, leer esto con un niño, una niña, un adolescente, y usar esto como una puerta de entrada para hablar, por ejemplo, con respecto al tema. Entonces, a veces hay, o inclusive libros específicamente dirigidos para hablar de estos temas de seguridad y protección, puede ser una buena puerta de entrada para cuando no sabemos muy bien cómo abarcar estos temas. Entonces, creo yo que eso también es otra estrategia cuando realmente sentimos que no podemos como arrancar en seco
hablar de estas situaciones. Es muy importante que antes, digamos, de que se presenten algunas situaciones que ya como adultos tenemos que aprovechar, ¿verdad? Como lo que está diciendo Mónica, nosotros como que hayamos hecho una plataforma, ¿verdad? Y nosotros comprendamos que el tema de la seguridad, la protección y el cuidado es un tema de toda la vida. Entonces, a veces las personas pensamos en los temas de seguridad cuando ya no hay seguridad. Entonces, pensamos en el tema de seguridad cuando hay el bullying, cuando hay una situación de abuso, cuando ha habido una situación difícil en el centro educativo o en la comunidad, etcétera. Pero todo el tiempo nosotros estamos cuidando a los niños desde que son bebecitos, ¿verdad? Lo que pasa es que tal vez si decimos intencionadamente, estoy haciendo para cuidarte, esto lo estoy haciendo de esta manera para que te sientas cómodo. Gracias por contarme lo que me acabas de decir. Hacemos la plataforma, incluso para que cuando llegue el momento, ¿verdad? Que tengamos que hablar situaciones que están sucediendo, que estamos sospechando o que queramos abordar, ya sea de una manera como más fluida, ¿verdad? Tanto para el adulto como para el niño. ¿Verdad? Porque ya si nosotros como adultos empezamos a incorporar el tema de este es tu cuerpo, ¿verdad? Tu cuerpo, por ejemplo, es maravilloso, tu cuerpo lo cuidamos y lo protegemos de esta manera, por ejemplo, si alguien llega a hacer algo que no te gusta, etcétera, y ya lo venimos haciendo desde bebecitos en la vida cotidiana, cuando vayamos a abordar una situación de la que nos acabamos de enterar, por ejemplo, de otra persona o incluso familiar, nosotros vamos a poder incluso haber transitado nosotros como adultos por ese tema ya, de una manera positiva y preventiva con los niños y las niñas. Este, porque todos estos elementos que mencionó Mónica, que las personas se ponen ansiosas, que las personas se ingresan a veces de manera como súper fuerte para hablar con los niños, es demasiado frecuente. Y es que nosotros como personas adultas necesitamos revisar qué sentimos sobre esos temas, por qué nos asustan tanto. Si tal vez tenemos ahí como que primero regularnos y organizarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Sabiendo estos pasos que nos acaba de mencionar Mónica, que son tan importantes de ir poco a poco, la privacidad, usar situaciones cotidianas, usar materiales, etcétera, pero nosotros sabiendo cómo nos sentimos nosotros para hacerlo de una manera también segura. ¿Verdad? No solo estamos hablando de un tema de seguridad, sino que también podemos hacerlo de una manera segura. Incluso en algún momento podemos decir, estos temas pueden ser difíciles para todos y a veces nos da miedo hablar de esto y eso hasta los niños los puede como, ¿verdad? Como generar más bien una sensación de alivio, porque recuerdo y Mónica tiene que saberlo también, la cantidad de veces que los chicos le han contado a uno, no sabía si contarlo, no sabía quién decírselo. Ya sé que me habían hablado de eso, pero es que me daba demasiado miedo contarlo, me daba mucho miedo no haberlo dicho desde el principio y decirlo después y que eso fuera a tener una consecuencia o defraudar a las personas que quiero. Entonces, para los niños y para las personas adolescentes también es difícil romper el silencio, muy difícil. Y a veces si nosotros nos ponemos en sintonía con esto, ¿verdad? Podemos hacer incluso un ambiente más seguro para que ellos sientan mayor confianza, ¿verdad? Para contarnos lo que deban de contarnos. Claro, y a veces cuando rompen el silencio nos puede provocar a nosotros mucho enojo, ¿verdad? Cuando nos hablan de una situación de bullying, de abuso, etcétera, y podemos tener como esta tendencia a reaccionar y a tener también nosotros una reacción de defensividad o de extrema. Sin embargo, es importante que tratemos de regularnos porque si hacemos esto podemos terminar asustando al niño o a la niña y haciéndolos sentirse arrepentidos de haber hablado. En cambio, si lo hacemos de una manera en donde lo que comunicamos es claro, esto es muy serio, esto me preocupa y voy a hacer algo al respecto y te voy a proteger, es muy diferente a si yo reacciono, ¿verdad? Disparándome demasiado, a pesar de que puede ser que ese sea mi impulso inicial, porque son situaciones que eso nos pueden provocar, ¿verdad? Cuando escuchamos estas historias de que alguien hizo algo feo en la escuela, etcétera. Entonces, esa parte de regularnos a nosotros mismos para sostener ese ambiente de seguridad es muy difícil, pero es muy importante. La Sí, información es poder, ¿verdad? Porque, discúlpame, la información es poder en el sentido de que si nosotros sabemos que romper el silencio es muy difícil, porque lo es. Si sabemos que hay personas que duran meses o años tratando de romper el silencio y hay otras que les ha costado casi que toda la vida hacerlo, y alguien llega y nos cuenta, ¿verdad? Pero nosotros tenemos esa información y también sabemos que el miedo es real y que el miedo es válido, ¿verdad?
podemos tener un poquitito más de recursos y herramientas para regularnos a nosotros mismos, ¿verdad? Es decir, yo sé que esto es difícil, que esto ha sido difícil para él, te tengo que más bien agradecer que está rompiendo el silencio, voy a tratar de tranquilizarme y transmitir seguridad, ¿verdad? Entonces, muchas veces también tenemos que tener información porque a veces tenemos la fantasía de que cualquier cosa que pase nos la van a contar de manera inmediata. Y eso tiene que pasar por un montón de experiencias donde uno acompaña a los niños, valida sus emociones, los escucha atentamente, los niños se sienten seguros de contarnos cosas, han visto nuestras reacciones, ¿verdad? O sea, eso viene de experiencias de Ujú. seguridad también. Entonces, entre más información sigamos transmitiendo de esto es difícil, más bien tenemos que estar agradecidos de que nos cuenten. Es maravilloso que estén rompiendo el silencio, podemos regularnos un poco más en medio de la angustia, del susto, del dolor, de la impotencia, ¿verdad? Que también se sienten en esos momentos. Entonces, yo creo que aquí también como que transmitir de los mecanismos que tenemos las personas ante situaciones difíciles, que a veces nos paralizamos, que a veces nos congelamos, que a veces no sabemos qué hacer, por ejemplo, que sentimos que no hicimos suficiente cuando tal vez lo que hicimos fue súper, estuvo muy bien, también nos ayuda, digamos, como a regularnos y a organizarnos para poder contener. ¿Verdad? A quien en ese momento lo necesita también o un poquito más, ¿verdad? Como son los niños y las niñas o las personas jóvenes. Sí, y qué importante que eso menciona, que mencionan ustedes sobre la reacción que tiene la persona que está, digamos que recibiendo la información y cómo también buscar apoyo y tener una red de apoyo para poder de una forma regulada y tranquila responder al niño o al adolescente y al mismo tiempo que esa persona que está asumiendo, digamos, en ese momento esa responsabilidad de escucha y de apoyo, tenga su propia red de apoyo donde no les caiga todo a ellos, pero no le caiga tampoco al niño o al adolescente cuando ellos están en una situación muy vulnerable. Y es realmente impresionante ver las estadísticas cuando muchas veces niños o adolescentes cuentan, uno cree que siempre les van a creer los adultos y es impresionante que muchas veces no les creen, o sea, lo primero es que dudan de la víctima o dudan de las personas que están apoyando a la víctima y realmente es un proceso muy difícil de revictimización en vez de apoyo y fortalecimiento. Entonces, yo creo que entender también que son conversaciones incómodas, como dicen ustedes, hasta para los adultos, ¿verdad? Requiere mucha valentía para los papás, para los teachers, para los tíos o los abuelos, tener estas conversaciones, porque es como el tema de que nadie quiere hablar. Pero yo creo que entre más tengamos estas conversaciones, y creo que eso es parte de lo que estamos haciendo aquí en el podcast también, aprendiendo a hablar de temas que son difíciles, pero hablarlos de una forma que poco a poco como que desarrollamos ese músculo de conversar y informarnos y encontrar soluciones para realmente comunicarnos mejor y poder estar listos y receptivos para cuando los niños, ¿verdad?, nos tengan que contar algo y sientan que somos personas en las que pueden confiar. Entonces, qué importante ese tema y con eso me surge una pregunta que pasa a veces, que a veces el niño sí cuenta después de mucho esfuerzo, por ejemplo, como dicen ustedes, sobre una situación y entonces digamos que le cuentan a un adulto que sí quiere tomar acción. No sé, digamos que hay una situación de bullying o una situación de abuso, entonces el adulto que recibe la información quiere tomar acción. Y muchas veces el segundo reto es la comunicación de ese adulto con otros adultos involucrados para poder hacer algo al respecto. Muchas veces la primera reacción es no, o está seguro, o verdad, la gente como que no me quiero meter en el tema. Entonces, no sé si tienen como algún tip de cuando ocupamos conversar con otros adultos sobre una situación de riesgo, una situación difícil que ha pasado, si hay alguna forma como podemos eh, empezar esas conversaciones y tal vez como otros adultos, cómo podemos recibir esta información tal vez de una forma más proactiva, digamos. Yo pienso que algo que dijo Mónica, importantísimo, tiene que ver con este acercamiento progresivo, Ujú. ¿verdad? Estoy muy preocupado por algo que está sucediendo, me siento muy preocupado por esto que me acaba de contar mi hijo o esta información que tengo. Siempre se recomienda, digamos, que la intencionalidad de esto, ¿verdad? Se salga a la luz. ¿Cuál es la intencionalidad? Mantener a los niños seguros.
mantener a los niños protegidos, mantener a los niños cuidados. Entonces, en aras de proteger y cuidar y que, no sé, pueda seguir asistiendo al centro educativo de una manera segura, de que tal vez otros niños están necesitados también de recibir ayuda o recibir situaciones de prevención, es que estoy transmitiendo esta información y también ver de qué manera podemos garantizar que mi hijo o mi hija, ¿verdad?, siga seguro en esta institución, este lugar, etcétera, dependiendo, digamos, como del lugar. Porque a veces la sensación que da es como, sí, como que se llega a una pelea cuando los objetivos, ¿verdad? Al final son la protección, ¿verdad? Exacto. Es un tema muy complicado. Es un tema, digamos, complejo dependiendo del tipo de situación, si están otras personas menores de edad involucradas, si lo que está involucrado es una persona adulta, ¿verdad? Entonces, todo esto, digamos, son elementos que hay que tomar en cuenta, pero al final es cómo garantizamos que mi hijo, cómo garantizamos que este niño, que esta persona adolescente pueda continuar de manera segura, protegida y cuidada en este entorno donde debe de recibir precisamente ese trato. Entonces, yo creo que iniciando por ahí, tenemos una vía de entrada mucho menos amenazante, que genera menos respuestas, digamos, como de protección de la, ¿verdad?, de la otra parte, y se pueden llegar, digamos, como a procesos más sanos, ¿verdad? Ujú. Que al final lo que se anda como buscando. Creo que en esa línea es muy importante también siempre pensar que tenemos el poder de educar también a otros adultos, ¿verdad? Entonces, si hablamos al respecto y las personas empiezan a hacer cuestionamientos, a decir, eso me suena muy raro, es que no creo, es que, ¿verdad? Este tipo como de cosas que son muy comunes que pasen, creo que es importante que también tomemos una postura de educar y dar información, ¿verdad? Y al final darle a entender al otro adulto que cualquier niño que haga un planteamiento de algo así es que tiene alguna necesidad que tiene que ser respondida y que al negar esto, al cuestionar, etcétera, no estamos respondiendo a esa vulnerabilidad, a esa necesidad de seguridad. Entonces, creo que también es importante que tomemos ese rol de educar y explicar y dar información cuando lo que recibimos es una persona que, ¿verdad?, no sabe cómo reaccionar, pone en duda las cosas, etcétera. Entonces, no necesariamente todos los adultos han tenido este tipo de información antes, entonces también a veces puede ser que tengamos que pasar por ese paso como de lo que llamamos psicoeducación, ¿verdad? Educar en estos temas y explicar las cosas, no perder la paciencia, sino también tomarse el tiempo para realmente educar, informar y que la persona entonces pueda unirse a nosotros en el trabajo de mantener seguros a las personas involucradas, ¿verdad? Es importante comprender también en la línea totalmente con esto, que nosotros como adultos vamos a empezar a informarnos. Vamos a empezar a informarnos de los protocolos. Vamos a empezar a informarnos, por ejemplo, de los pasos típicos por seguir, de quiénes son los entes que van a proteger. Pero en muchas ocasiones necesitamos saber que estos protocolos existen, pero se necesita sensibilización para las personas que los aplican también. Entonces, por ejemplo, para nosotros es muy frecuente estar yendo a centros educativos a sensibilizar sobre el tema. Y eso muchas veces ha llegado a muy buen puerto, ¿verdad? Poder conversar con los docentes, con las personas administrativas sobre comprenderlos, cómo abordarlos, cómo perderles el miedo, puede llegar, digamos, a realmente respuestas mucho más saludables, mucho más efectivas, porque son temas como que se vinieron encima con la ley, ¿verdad? O sea, viene un código, vienen las leyes y viene un protocolo y se viene, ¿verdad? Como todas las actuaciones que las personas tienen que hacer, pero no necesariamente está la preparación, porque muchas personas también han sido sobrevivientes de violencia y han atravesado cualquier cantidad de mecanismos para naturalizar eso que pasó, para silenciar eso que pasó, invisibilizarlo, o en muchas instituciones incluso son instituciones con grandes situaciones de violencia a nivel interno. Entonces, la violencia es un tema muy frecuente, pero también es muy profundo. Y entonces, si tenemos esta visión de que estamos cambiando de paradigma, protegiendo como no se han protegido antes a los niños y las niñas, solicitando acciones de seguridad que no se han solicitado en otros momentos de la historia, ¿verdad? También tenemos que saber que eso tiene que ir acompañado de procesos de educación, de sensibilización, de acompañamiento en el tiempo también, porque no solo llegar a dar información y ponerla ahí, sino acompañar a esas personas que tienen que acompañar a otras personas. Casi siempre estos temas de seguridad terminan en los hombros de los adultos, porque nosotros tenemos que aprender a cómo acompañar a otros que acompañan a los niños y las niñas.
Sí, qué importante es esa parte de como humanizar el proceso y saber que somos seres humanos y exactamente no es como un protocolo que todo el mundo lo va a leer y va a saber exactamente qué hacer, sino que justamente, como dicen ustedes, es un tema que no se habla a menudo, ¿verdad? Que es algo que, pues obviamente a través de la historia se ha tratado de hablar de diferentes formas, pero es un tema que no todos conocemos, que no todos sabemos cómo abarcar y que también, ¿verdad? Hay muchas experiencias que han pasado las personas también de trauma, de abuso, de violencia, ¿verdad? Que afecta la respuesta. Entonces, como que cuidar, ¿verdad? Y atender a la persona adulta que también tiene que hacer su propio proceso y informarse y educarse y aprender nuevos mecanismos también para después poder apoyar a la persona joven es súper importante y yo creo que esa parte de tener esa conversación constantemente. Yo creo que, como dijo Diana, no es que van una vez al centro y ya todo el mundo está educado, ¿verdad? O tenemos una vez la conversación con el hijo y es como, ya tuve la conversación incómoda, hice mi rol, sino que es algo que tenemos sobre lo que tenemos que hablar recurrentemente, ¿verdad? Con niños y entre adultos. Yo creo que a veces es lo que falta también, hablar con otros adultos, hablar del tema, cómo lo hiciste vos o qué fue difícil, o quién te apoyó, ¿verdad? Cómo hacer esa red de apoyo entre adultos que estamos tratando de apoyar a los niños para que tampoco se sientan los adultos aislados y solos cuando están abarcando este tipo de situaciones. Pero bueno, esto era justo como lo que queríamos hablar hoy, especialmente hablando del tema de la niñez, sobre cómo tener estas conversaciones, como estamos teniendo hoy nosotros aquí, y los invitamos justamente a eso, a tener esas conversaciones en sus familias, en las escuelas, hasta ir, ¿verdad? Preguntar cuáles son los protocolos que hay en las escuelas, hablar con otras mamás, con otros papás, con otras teachers, ¿verdad? Los invitamos como a empezar a tener estas conversaciones y a escribirnos si tienen preguntas de, ¿verdad? Algo que fue difícil para ustedes o de cómo abarcar alguna situación u otra. De esto se trata justo este podcast que dijimos el primer día también, que ninguno nació sabiendo exactamente cómo manejar estas situaciones, sino que lo que queremos es poco a poco aprender a poder manejarlas todos juntos de una forma más efectiva para todo el mundo, donde todo el mundo se siente protegido, el adulto que está protegiendo al niño y el niño también. A Entonces, veces parece que realmente, digamos, es como de las primeras veces en la historia donde esto puede ser un tema en la familia, en la escuela, en los centros educativos. Llevamos muy poquitos años de hablar de esto de manera tan abierta, ¿verdad? Entonces, pero ya el hecho de que sea un tema ya es preventivo. Ya el hecho de que el adulto se muestre dispuesto ya es preventivo. El hecho de que haya un cuento en casa que hayamos abordado igual, ¿verdad? O sea, entonces yo creo que esto también nos debe dar mucha esperanza de que son cosas que no se habían hablado antes. sí, eso que importante y que está bien que hagamos, o sea, que cualquier paso que hagamos es importante. A veces es como, si no leí todos los libros, si no les hablé sobre todos los temas, si no logré prevenir todas las situaciones, pero con que hayamos tenido una conversación, leído un libro, es como un paso, cualquier paso hacia adelante es un paso importante que yo creo que se debería celebrar. Y creo que eso dice, ¿verdad? Lo que hablan de Alain y Mónica mucho, de ver esto también como con esperanza, que es un momento donde se está dando más esta conversación. Yo lo veo al principio cuando empezamos con la fundación, literalmente nadie quería hablar al respecto y ahora la gente quiere hablar al respecto, quiere aprender, quiere saber cómo manejar las cosas y creo que eso es algo muy positivo y pues gracias a personas como ustedes que están en el día a día en este labor tan importante con los niños y con las familias, apoyándolos en estos temas. Así que pues es el Día de la Niñez, pero muchas gracias a ustedes por ayudar a hacer una niñez más segura para todos también. No, gracias a vos y a World Hug por esa misión tan importante que están cumpliendo. Sí, gracias por la iniciativa. Muchas gracias y gracias a todos también por escucharnos y nos vemos el próximo mes.